Hola, muy buenas. Sería fácil empezar este episodio preguntando a quién le gusta pagar impuestos, pero la cuestión es más compleja porque sabemos que se trata de la manera de pagar los servicios y las políticas públicas que tenemos. La cuestión es que nos hemos puesto a investigar sobre qué valoración hacen los españoles sobre los nuevos impuestos, la política fiscal, etc. Así que hoy en Simple Política, ¿nos gustan los impuestos? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy, como decía en la introducción, es una cuestión algo casi populista, pero lo haremos con datos. Y si hablamos de datos y hablamos de encuestas, hablamos con Lidia Núñez. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues aquí estamos, a analizar una encuesta más. Una encuesta más, pero realmente, tanto cuando analizamos el CIS como cuando analizamos otros barómetros como el que hemos cogido hoy, realmente algunas cosas son interesantes, porque, no sé, yo lo veo a veces, y sobre todo porque nosotros somos de estos cafeteros que nos gusta esto, pero yo lo veo interesante, ¿no? No, claro, yo cada vez que sale una encuesta, más allá de las preguntas típicas de voto y demás, siempre hay preguntas muy interesantes que siempre está bien ver un poco, ¿no? Cómo está la opinión pública general. Sí, porque lo que vamos a hacer hoy es hablar de una de las encuestas también que hemos tocado en alguna otra ocasión, que es la que prepara 40DB para la cadena serie El País, que se publicó este pasado lunes. En ella evidentemente hay estimación de voto, pero sobre todo también hay mucha pregunta sobre qué opinan los españoles sobre la política fiscal. Pero creo, Lidia, vamos a empezar vamos a quitarnos como lo que más le interesa a la gente, lo primero, que es la estimación de voto, y luego ya nos centramos en la parte de los impuestos. Sí, porque bueno, la verdad que esta encuesta viene cargadita. Pero bueno, en lo relativo a la estimación de voto, vemos que los dos partidos en el gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, se mantienen como segunda y cuarta fuerza. No pierden apoyo respecto a meses anteriores, pero sí que lo hacen, la verdad, y bastante en comparación a 2019, especialmente el PSOE, que pasaría de 120 escaños a 106, mientras que Unidas Podemos perdería 4 escaños, pasando de 35 a 31. El PP se mantiene como favorito en las encuestas, alcanzando los 121 escaños, que es que son más de 32 asientos para la bancada popular respecto a 2019. Y uno de los datos más llamativos es la pequeña subida que tiene Vox, que es solo de un punto, pero bueno, cambia un poco la tendencia que arrastraba desde hace meses a la baja. Sí, la cuestión es que aquí lo más interesante de las encuestas en la estimación de voto cuando salen en las últimas semanas, en los últimos meses, es al final acabar sumando Vox más PP más Ciudadanos para ver si tienen o no esa mayoría absoluta. En ese sentido no hay demasiadas novedades porque la suma de Vox, PP y Ciudadanos no da mayoría absoluta, por tanto el partido seguiría abierto. Así que más allá de que no vemos unos grandes cambios en este sentido, lo que sí nos ha traído la encuesta, esto que tanto te gusta mirar, lo que no es la estimación de voto, y en este caso esta encuesta se ha centrado en la política fiscal, ¿verdad? ¿Qué datos hay, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta política fiscal para los españoles? Bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante porque ver cómo es el estado de la opinión pública respecto a la política fiscal, porque como vimos ya desde hace unas semanas, la economía está siendo uno de los asuntos más importantes a la hora de determinar el voto entre los españoles. Entonces, bueno, yo creo que es interesante porque al final hemos visto que en los últimos meses ha habido bajadas de impuestos por parte de algunas comunidades autónomas, el gobierno ha reducido el IVA en algunos productos básicos. Entonces, desde luego es un tema que yo creo que los políticos que saben que le importa a los votantes, entonces está bien saber pues qué piensan, ¿no? Entonces, bueno, en general los españoles están a favor de pagar más impuestos. Sin embargo, esta encuesta revela que la mayoría de personas considera que el dinero recaudado a través de estos no se gestiona de forma adecuada desde el Estado. Es decir, la gente quiere pagar más, pero cree que el Estado malgasta ese dinero que está recaudando. Ya, sí. Es interesante, ¿no? Es decir, que es como, no me importa pagar, pero gástatelo mejor, ¿no? O sea, es como un poco irónico, ¿no? Vamos a intentar tratar de entender esto, ¿no? Es decir, primero de todo, tú hablas de que a los españoles, más allá del tema del mal gasto, no nos importa, vamos a decirlo así, lo de pagar impuestos. ¿Hay diferencias entre las clases sociales, entre ricos y pobres en esta cuestión, por ejemplo?
Bueno, pues la verdad es que no he encontrado tantas diferencias como podía esperar. Pero bueno, para empezar, la encuesta quiere saber cuál es el conocimiento que tienen los españoles sobre el funcionamiento del sistema fiscal. Entonces, siendo 0 ningún conocimiento y 10 total conocimiento, de media la gente está justo en el aprobado, un 6. Entonces, es cierto que el grado de conocimiento se reduce a medida que descendemos en la clase social. Pero esto es una autopercepción, es decir, la clase alta se percibe a sí misma como que sabe más y la clase baja como que sabe menos. Entonces, como hemos dicho, los ciudadanos estarían dispuestos a pagar más impuestos, pero si esto implica una mejora de los servicios públicos. Pero más allá de esta pregunta general, ¿no?, sobre si estarías dispuesto a pagar más o no, esta encuesta se aproxima a través de 2 preguntas que me parecen más concretas y yo creo que nos puede hacer entenderlo mejor, porque yo creo que es muy fácil decir que sí, que pagarías más si el Estado lo gestiona mejor. Entonces, preguntan si crees que es adecuado lo que tú pagas a nivel individual y luego lo que pagan las clases altas, que es también pues, un tema de debate. Entonces, en cuanto a lo que paga cada uno, hay unanimidad en todas las clases sociales. El 60% de los españoles cree que paga impuestos excesivos. Como he dicho, algo que se aplica a todas las clases sociales, pero es verdad, bueno, pues que la clase alta considera un poquito que paga más que la clase media y la baja. Entonces podríamos pensar que cada clase considera excesivo lo suyo, pero ¿y lo que pagan los ricos? Pues bien, el 50% de los españoles creen que los impuestos que pagan los ricos son bajos. Hay diferencia, la clase alta lo considera solo en un 45%, la clase baja en un 55%, pero la verdad que yo veo aquí bastante consenso. Entonces eso, el 50% cree que los ricos pagan mucho, el 30% diría que son adecuados y el 20% los considera altos. Bueno, interesante, me gustaría conocer a esa gente que dice, no, los ricos ahora mismo tienen unos impuestos altos, ¿eh? Pero bueno, oye, una de las cosas que me sorprende, más allá de todo lo que has comentado hasta ahora también, es el hecho que no lo sabía, de cuando te preguntan si sabes sobre la política fiscal, cómo funciona esto, que te pones tú la nota, ¿no? Es como si a mis alumnos yo les dijese, bueno, poneos la nota de, ¿tú crees que sabes la respuesta? O sea, no hace falta que me des la respuesta, no te hago un examen, sino que directamente te pones la nota. Es algo que me ha sorprendido mucho, pero bueno. Avanzando. La gente, entonces, no parece estar muy contenta con cómo se reparte, ¿no? Todo esto de los impuestos. Sí, la verdad que hay una clara disonancia entre el ideal de pagar más impuestos para tener más servicios públicos y luego la realidad, ¿no?, de lo que cada uno considera que paga, si está bien o no. Entonces hemos dicho que la mayoría considera que se malgasta el dinero recaudado, pero es que además el 80% de los españoles consideraría que la riqueza del país no se reparte de manera adecuada, algo que es homogéneo también en todas las clases sociales. Vemos que hay en general un claro apoyo, ¿no?, a los impuestos, pero no tanto a cómo se gestionan, ¿no? O sea, sería un poco eso, ¿no? Sí, la verdad es que el descontento es como muy generalizado. Además, a mí me ha llamado mucho la atención no encontrar diferencias entre la clase alta y la clase baja. Incluso se muestra más, o sea, entre la clase media es la que es más negativa y la clase baja a veces se aproxima más a la percepción de la alta, lo cual me ha Ya. llamado bastante la atención y yo creo que es por puro descontento o lejanía, ¿no?, un poco respecto a esto. Bueno, al final, la clase alta siempre va a pensar que paga muchos impuestos, porque en realidad, a ver, evidentemente, aunque sea por una cuestión de porcentajes, o sea, nominalmente en cuanto a número de euros, siempre va a pagar más que el resto. En cuanto a porcentaje, si los impuestos son progresivos, también van a acabar pagando más que el resto. Es decir, que la clase más alta o súper alta tenga la sensación de que paga más impuestos, puede ser real, porque realmente pagas más impuestos, porque es el que más tiene. Claro, aquí lo raro. O sea, luego tienes la clase baja y la clase media. La clase media normalmente, una clase media intenta aspirar a ser media alta, por tanto intenta tener, como, digámoslo así, lo mismo que la alta y por tanto también va a decir, hostia, me están maltratando aquí con los impuestos. Es más, la clase media, no sé qué dirán las encuestas, pero normalmente la clase media, en cuanto a impuestos y en cuanto a otras cuestiones, tiene la sensación de que es como el hermano mediano, que al hermano pequeño, clase pobre, lo miman mucho, que el hermano mayor, pues bueno, es independiente, etcétera, etcétera, y que él al final le pegan todos los palos, ¿no? Y un poco... es como que la clase media es como lo que persiguen, y esto lo hemos hablado también en alguna otra ocasión, y seguro que lo hablaremos a medida que se acerquen las encuestas, es como que la clase media es lo que persiguen todos los partidos políticos, porque es como que es lo que más hay en España, pero a la vez ellos se sienten que, sobre todo en temas de impuestos,
es como que los, ¿sabes? Les pegan por todos lados. Sí, sí, la verdad que me ha parecido como muy adecuado, ¿no? El símil de el hermano mediano, porque Claro. creo Sí, que es sí. exactamente eso. Y además es que también la clase media yo creo que es muy amplia, ¿no? Aquí en la encuesta crean las clases sociales en función de los ingresos, pero claro, al final la clase media eso es muy amplia, entonces podemos tener a gente que está muy cerca de la clase media alta y gente que está muy cerca de la media baja. Entonces sí que es cierto que cuando ha habido rebajas fiscales, pues es que ha habido gobiernos, sobre todo autonómicos, que rebajan a grandes patrimonios, o sea, gente con patrimonios de millones de euros, entonces eso yo creo que no se sienten interpelados, o a tramos muy bajos de renta. Sí, no, Entonces, claro, claro, no, sí, además es que es como muy subjetivo también. Creo que aquí además hablábamos hace unas semanas de cómo si cogemos a los que se consideran de clase media y les preguntamos cuánto ganan al mes, nos encontramos disparidad de sueldos. Gente que dices, no, no, claramente tú eres rico, y gente que dices, chico, deberías darte una vuelta porque estás en el salario mínimo, no puedes ser clase media con el salario mínimo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que había un poco de disparidad. Oye, te quería preguntar también sobre, no sé qué día fue que hablábamos sobre qué pensaban los españoles sobre qué partido hacía mejor las cosas. Te quería preguntar también si qué opinan los españoles sobre qué partido gestiona mejor los impuestos. pues sí, aquí 40dB ha decidido ver a ver quién lo gestionaría mejor, cuál es el mejor partido. Y es que tenemos un podio, la verdad que muy ajustado. El favorito con un 26% sería el PSOE, seguido del PP con un 25%, o sea, muy igualados, solo un punto de diferencia. Pero es que aquí viene la tercera opción que no te va a sorprender respecto a encuestas anteriores, y es que con el 21% de apoyo, los encuestados dirían que ningún partido gestiona mejor la política fiscal. Esto es como, me parece, no fue la semana pasada, hace 2 semanas, que hablábamos de quién sería el mejor presidente del gobierno y la opción ganadora era ninguno. Era Sí, sí. ninguno de los candidatos actuales, ¿no? O sea, muy relevante también esto. Y por terminar también déjame preguntarte a ti si 40dB preguntó a los ciudadanos sobre algunas medidas concretas, ¿no? Impuestos concretos, ideas concretas o proyectos concretos que haya en el gobierno. Sí, lo han hecho y además me parece muy interesante porque creo que aquí sí que tienes una valoración real de la percepción de los ciudadanos, porque yo creo que a veces las preguntas son demasiado generales, ¿no? Pues lo que hablábamos un poco idílico, aquello de pagar más impuestos para que te atienda el médico más rápido, eso es muy fácil de decir. Entonces, bueno, han preguntado por tres medidas concretas. La primera era la rebaja que hicieron del IRPF y el 87% la valora de manera muy positiva, aunque la valora mejor de nuevo la clase media que la baja, lo cual, bueno, pues ahí vemos Pero, a que la ver, es clase lógico, baja... la media se beneficia más que la baja. De una rebaja del IRPF, la media se va a beneficiar más que la baja. Entonces, aunque no tengan muchos estudios económicos y a lo mejor no lo vean, o sea, al final la media se beneficia más que la baja de esto. Y bueno, también hay mucha unanimidad en cuanto a la reducción del IVA en los productos básicos que ha hecho el gobierno. El 81% la considera positiva. De nuevo, aquí sí que la clase media la valora mejor que la baja. No sé si aquí tenemos tanta explicación porque al final hablamos de los productos del supermercado, entonces Sí. bueno, no sé. Sí, aquí, Y aquí lo, no, aquí en principio los de la baja deberían estar más contentos porque el IVA es el impuesto más regresivo de la historia, es decir. Pero bueno, oye, exacto. ya buscaremos explicaciones. Sí. Y ya por último está la de los grandes patrimonios, el impuesto a grandes patrimonios que han impuesto. Y aquí baja un poco el apoyo, aunque sigue siendo bastante unánime, el 76% lo considera positivo. Incluso esta aceptación está en esos niveles en la clase. En la propia clase alta lo considera bien. No sé si es que esta clase alta no se percibe como rica, que puede ser. No, Pero o esto quizá, está... claro, a lo mejor sí, claro, si la clase alta lo consideras, no, o sea, tendría que mirar exactamente, porque normalmente te explican en las encuestas qué consideran clase alta y demás, pero vamos a suponer que ponen que clase alta es cobrar 8.000 euros al mes para arriba, ¿vale? Vamos a poner eso. aprox, más o Claro, menos. los grandes patrimonios me parece que eran de 3 millones de euros. O sea, yo puedo vivir muy bien cobrando 10.000 euros al mes y ni de coña estar cerca de los 3 millones de patrimonio. Entonces, claro, es como, oye, yo vivo muy bien con mis 10.000 euros, soy clase alta, pero los 3 millones a mí no me llega. O sea, quiero decir, a mí el impuesto de grandes patrimonios, pues no me llega, ¿no? Entonces, claro, es como, bueno, sí, tú cobra, total, a mí no me afecta. Sí, sí, la verdad que es verdad que hay mucha distinción, ¿no?, entre una clase alta, pues, a ver, que ya estamos hablando de cobrar 8.000 euros al mes, pues hombre, yo firmo, ¿eh? No, Pero si que yo, es si yo verdad que no también, es lo pero mismo claro. que gente con un patrimonio, bueno,
Sí. Claro. O sea, yo que si cobrase 10.000 euros al mes o 8.000 euros al mes diría, ¿soy clase alta? Sí, evidentemente no soy media. Sí. ¿Soy uno de los grandes patrimonios de España? Evidentemente no. O sea, no vivo mal, o sea, sería de locos decir que vivo mal o que el gobierno me ahoga, pero evidentemente no soy un gran patrimonio. Sí, pero bueno, a mí la verdad que lo que más me ha llamado la atención es esto, ¿no? Que sean las clases bajas las que peor valoren la situación fiscal, no, o sea, su propia percepción es comprensible, ¿no? Pero es que no muestran grandes apoyos a políticas que están dirigidas a reducir un poco estas brechas, ¿no? Es que tampoco, por ejemplo, muestran más apoyo al impuesto sobre grandes patrimonios. O sea, lo apoya más la clase media que la baja. O sea, Ya. que a mí es que esto me ha llamado bastante la atención. Tampoco son tan optimistas con estas medidas. Entonces, bueno, yo habría que ahondar un poco ahí, ver este descontento. A lo mejor si te sientes ya como muy alejado socialmente, ya te sientes como desconectado, ¿no? Como que esto ya no va contigo, tú estás mal y ya te da un poco igual lo demás. O pérdida de confianza, ¿no? Un poco a lo mejor crees que es que esas medidas directamente no te van a solucionar la vida. Sí, o desafección, yo creo que es una mezcla entre me da igual y sobre todo yo ya me he desconectado del sistema político, da igual lo que prometan. Es que ya incluso, aunque sea una baja de impuestos que entra en vigor mañana, yo ya lo considero como una promesa electoral que es para ganar votos, que a mí no me interesa tal. Porque llega un momento que esa desafección política de la que hemos hablado en algún momento, sobre todo afecta a las clases bajas. Porque decimos, las clases bajas son las que más motivos tienen para sentirse abandonados por el sistema, entendido como soy clase baja porque nadie me está ayudando a volver a ser clase media o nadie me está echando un cable, ¿no? Entonces, Sí, sí. bueno, un día podemos Además, hacer un especial clases bajas con el CIS y eso. sí. Sí, porque además, bueno, en ciencia política se ve mucho que es que al final estas clases no ven representadas sus demandas en la sociedad, porque como decimos, ¿no? Tú bien has dicho antes, los políticos buscan la media porque ahí está el grueso de la sociedad, entonces tampoco les conviene hacer políticas muy orientadas a clases sociales más bajas, porque como no son un grueso de votantes, tampoco les conviene. Entonces esto es un círculo vicioso, ¿no? No Claro, te ves representado, te vas alejando y así, y claro, entonces de esta manera tus demandas nunca van a llegar al claro, Parlamento o como, al como gobierno. ciertos colectivos, como ciertas minorías, al final la lógica es la misma. Yo puedo tratar de ser progresista y mirar a esas minorías, a esos colectivos, pero tengo que ser realista y no puedo poner todo el acento en eso porque no tengo tantos votos ahí. Y al final, cada 4 años tengo que pasar unas elecciones, o cada menos, porque si contamos generales autonómicas, bla, bla, bla. Entonces, bueno, es un poco el pez que se muerde la cola y que hemos ido descubriendo, analizando algunas encuestas, y que de cara a las próximas elecciones, a este 2023 electoral, pues que seguiremos descubriendo y obviamente lo haremos contigo, Lidia. Muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene. Seguimos aquí analizando. Exacto, y ya sabéis que nosotros seguimos también esta semana con más episodios de lunes a viernes, como siempre, así que os esperamos mañana con un nuevo episodio y ya sabéis que si queréis apoyar realmente este proyecto podéis haceros miembros en patreon.com/simplepolítica o utilizando el enlace de la descripción. Como os decía, mañana un nuevo episodio, allí os esperamos a todos, feliz día y como digo, os esperamos mañana, adiós.